Nosotros vamos a hablar sobre la elaboración de jamón. La elaboración de jamón ha constituido desde tiempos inmemorables una forma de conservación de la carne mediante el salado y posterior secado. Actualmente se busca obtener un producto con un alto valor añadido, que sea apreciado por sus características sensoriales típicas. El producto que se obtiene al final del proceso viene condicionado por la materia prima utilizada y por el producto tecnológico efectuado. Selección de materia prima. La calidad de la materia prima está ligada a la genética, a la tecnología de crianza, a la edad y al peso de los cerdos al momento del sacrificio. Otro factor de extrema importancia es la evaluación cualitativa de la materia prima. Es el valor del pH al que están ligados diversos factores, entre los cuales el más importante para la producción del jamón cocido es la aptitud de la carne para retener agua, de lo cual depende la pérdida de peso en la cocción y la jugosidad del producto terminado. Un pH superior a 5.85 confiere a la carne un buen valor de retención de agua, útil en el caso de jamones en los que se requieren rendimientos elevados, mientras que valores inferiores a 5.5 indican que el contrario, una escasa aptitud para retener agua y deben destinarse a la producción de jamones cocidos en los cuales no se desea rendimientos elevados. Otro factor de calidad es la temperatura, que debe ser tan baja como sea posible. En términos generales se considera como la más indicada valores aproximados a 2 grados centígrados. Tecnología de producción. Jamones refrigerados. La ventaja del uso de jamones refrigerados son, por una parte, de orden organizativo, ya que permiten efectuar la evaluación inmediata de la correspondencia del producto con los requisitos de adquisición, además de eliminar completamente la fase de descongelación, y por otra parte de orden cualitativo, ya que no se verifican pérdidas de sustancias proteicas hidrosolubles ligadas a la descongelación. En consecuencia, los productos terminados presentan una mejor coloración y jugosidad. Las ventajas se deben a factores de orden económico, ya que la limitada conservabilidad del producto no permite una correcta programación de inventario según los cambios favorables o desfavorables del mercado, además de que deben presentarse inmediatamente a su llegada, condicionando la organización interna de la planta y de orden microbiológico, en cuanto que las temperaturas de refrigeración de 2 a 4 grados centígrados disminuyen la velocidad, pero no bloquean el crecimiento de los microorganismos dañinos, ciclófilos y mesófilos, y si hay suficiente variación, así sea limitada, tanto en los rangos de temperatura como en la duración del transporte y el almacenamiento. Se pueden producir alteraciones o por lo menos aumentos peligrosos en la carga bacteriana superficial. Jamones congelados. Es la forma de recepción típica de los establecimientos que se proveen de mataderos situados a grandes distancias. Las ventajas y desventajas del uso de jamones congelados se deducen en los expuestos anteriormente para los jamones refrigerados. Selección por peso. Al momento de descargar, los jamones son sometidos a selección por peso mediante una máquina seleccionadora. La selección, facilita por el estado totalmente sólido de las piezas cárnicas, permite la subdivisión en clases de peso homogéneo con diferencia de orden máximo de 0.5 kilogramos. Una salmuera consiste en agua fría, sal, nitrito de sodio y producto inyectable. El producto inyectable que se utiliza es para un jamón de 50% de rendimiento y está compuesta por extractos de especias y sabores naturales que logran un sabor genuino en la carne, azúcares para lograr una consistencia adecuada al morder y desarrollar un color atractivo, aditivos para el desarrollo y estabilidad de un color fresco y atractivo a la carne durante muchas semanas, fosfatos y carragenatos para una mejor ligación del agua.
Niveles de uso en aditivos y salmueras muestra una tabla acerca del porcentaje del uso final y el porcentaje máximo legal en el producto final de sal, polifosfatos, ascorbatos, glutamato monosódico y caseinato de sodio, así como azúcar. El inyectado y tenderización. La salmuera deberá inyectarse uniformemente en la carne. La inyección se puede combinar con la tenderización, acción mecánica mediante la cual se obtiene un daño de las estructuras conectivas que envuelven los músculos y fibras musculares individuales con los objetivos de favorecer la extracción de proteínas miofibrilares durante el masajeo sucesivo, mejorando el rendimiento de cocción y textura de la tajada en el producto terminado, además obteniendo un sustancial ablandamiento del trozo de carne que resulta útil al permitir una más fácil adaptación del jamón al prensado y una más completa ligazón de los diferentes músculos entre sí durante el prensado. Se muestra una imagen de inyectado y tenderización. Masaje. El proceso mecánico del masaje deberá llevarse a cabo antes de que la carne se embute en tripas o moldes. Este proceso se denomina masajeado, el que ablanda la carne y libera la proteína que previene la separación del agua inyectada durante y después del proceso de cocción. La mayor parte de los fabricantes de masajeadoras recomiendan un tiempo total de masaje de 4 horas. Un masajeador industrial de uso común es de 2.000 litros o 520 galones americanos de capacidad, opera al vacío y tiene un preselector de velocidad de 6 revoluciones por minuto. El periodo de reposo. Se recomienda un periodo de reposo de al menos 12 horas. Y si es posible, durante la noche la carne deberá cubrirse y almacenarse en una cámara fría a un máximo de 4 grados centígrados para prevenir el crecimiento de microorganismos perjudiciales. Se debe tener muy en cuenta que la carne fresca después del masaje ofrece un medio ideal para el desarrollo de bacterias y a la liberación de proteínas en la superficie de la carne. Embutido. Una vez que el periodo de reposo sea completado, la carne se embutirá en tripas, bolsas, películas o moldes. Si se usan tripas fibrosas, las más recomendables son las Easy Peel. Generalmente tienen un calibre nominal de 110 milímetros, que pueden embutirse en 122 milímetros con una longitud de 80 centímetros. Reformadas, atadas con un lazo y aseguradas con un clip. Como se muestra en la figura 16, las tripas contienen aproximadamente 5,5 kilos de carne. Es necesario advertir que los jamones cocidos en tripas sufrirán algunas mermas. Por ello, la industria actual prefiere utilizar bolsas retráctiles al vacío o bobinas. Estas bolsas tienen mejor aceptación debido a su mejor presentación y permiten cocinar el jamón sin pérdida de peso. Esta es la figura 16. Cocción y enfriamiento. Hay casi tantos métodos de cocción como variedades de jamón. Así, el método más fácil y rápido de cocción consiste en alcanzar la temperatura interna deseada en el menor tiempo posible. La temperatura interna de los jamones con un rendimiento del 15% o menos debería estar alrededor de 68 grados centígrados. Los jamones con mayor rendimiento, a partir del 25% de rendimiento, aproximadamente deberán tener una temperatura interna de 72 grados centígrados, ello por 2 razones. Los ingredientes que ligan el agua, tales como los carragenatos, comienzan a ser efectivos a partir de esa temperatura. De otra forma, las posibilidades de humectación y separación del gel son altas. 2. Se detectará un valor de AW considerablemente más elevado en jamones de alto rendimiento, por lo cual es importante cocinar a temperaturas elevadas para aumentar la duración del producto. Tipos de cocción. La temperatura mínima para una pasteurización aceptable en el centro de una pieza cárnica está establecida mínimo en 68 grados centígrados. Temperatura constante. Se fija la temperatura externa en más 8 grados por encima de la temperatura deseada en el centro de la pieza y así se desarrolla el proceso. Cocción escalonada. Se acostumbra a realizarla en 3 fases, siendo las 2 primeras 55 grados centígrados y 60 grados centígrados. Las temperaturas de mayor cuidado. Delta T. El cociente entre la temperatura exterior y el núcleo es constante. Es la que mejor resultados provee desde el punto de vista de la reducción de mermas de cocción, pero tiene el inconveniente de que se alarga considerablemente el tiempo de cocción. Duración de la cocción. Esta dependerá básicamente de
Temperatura exterior, velocidad de ascenso de la temperatura. Medio transmisor de la energía térmica, es decir, si es aire, vapor o agua. La duración para el mismo producto disminuye con relación a la capacidad de transmisión de calor. Espesor y forma de las piezas. Temperatura de las piezas al inicio de la cocción. Principales cambios bioquímicos en los procesos de elaboración del jamón. Las principales reacciones bioquímicas que tienen lugar en el jamón durante su procesado son fundamentalmente de tipo enzimático, destacando la hidrólisis de las proteínas musculares, conocidas como proteólisis, la hidrólisis de triglicéridos y fosfolípidos, conocida como lipólisis, y en menor medida la hidrólisis de glúcidos, glucólisis, y en la transformación de nucleótidos. También tienen lugar las reacciones químicas, como son las reacciones de Maillard, las degradaciones de Stricker o las oxidaciones. Estos tipos de reacciones contribuyen al desarrollo del sabor y aroma del producto final y ocurren de forma simultánea y con mayor o menor intensidad dependiendo de las características del proceso. Proteólisis en jamón curado y jamón cocido. La proteólisis constituye uno de los grupos de reacciones bioquímicas más importantes en la generación del aroma y sabor durante el proceso del jamón curado. La proteólisis tiene un gran impacto sobre la calidad del jamón curado, ya que influye directamente sobre la textura por ser responsable de la hidrólisis de las proteínas miofibrilares y además contribuye en la generación de péptidos y aminoácidos libres, que influyen directamente en el aroma y sabor del producto final, actuando también como sustratos en reacciones posteriores. La evolución de la proteólisis depende del tipo de producto, la cantidad de enzimas musculares endógenas y las condiciones específicas del proceso. La primera etapa. La proteólisis consiste en la hidrólisis de las proteínas miofibrilares y sarcoplásmicas por la acción de las endopeptidasas musculares para generar grandes polipéptidos, los cuales son degradados en péptidos más pequeños y aminoácidos libres por la acción de exopeptidasas, como en las dipeptidasas, aminopeptidasas y carboxipeptidasas. Aquí el mecanismo de reacción de las peptidasas. Lipólisis. La fracción lipídica muscular está constituida por triglicéridos y fosfolípidos. La lipólisis consiste en la hidrólisis de los lípidos musculares o del tejido adiposo y se traduce en la generación de ácidos grasos libres. Estos sirven de sustratos para la sucesión de reacciones oxidativas que dan origen a una serie de compuestos aromáticos para el desarrollo del aroma y características del jamón curado. Es como la lipólisis en la lipólisis los ácidos grasos se convierten en ácidos grasos libres. La glucólisis. En la glucólisis la reacción es que se transforma la glucosa en piruvato. Esta vía se encarga de oxidar y fermentar la glucosa para obtener energía de la célula. También tiene su papel en la función anabólica para la síntesis de ácidos grasos y aminoácidos. El piruvato formado puede seguir varias rutas. Es responsable de la baja de pH de la carne post-mortem y cabe destacar que dicha bajada relaciona la incidencia de las carnes pálidas, blandas y exudadas, obscuras, firmes y secas, así una acidificación del metabolismo muscular de cerdos susceptibles al estrés que podrían traducirse en carnes pálidas, blandas y exudativas, mientras la ausencia de azúcares de glucógeno para el pH cercano a la neutralidad dan lugares a carnes duras, firmes y secas. Obscuras, firmes y secas. Reacciones de Maillard. Se trata de una de las principales rutas de generación de compuestos responsables de aroma de la carne y productos cárnicos. Las reacciones de Maillard también son reconocidas como de pardeamiento enzimático. Requieren cierto aporte de calor o almacenamiento prolongado a temperatura ambiente. Este es un esquema de las reacciones de Maillard. La salinidad y la reducción de actividad de agua no permiten el asentamiento de gérmenes patógenos y de contaminación como puede ser la salmonela. Por otro lado, aunque las esporas de los mohos están en los perniles, pause.